Dice el último versículo de este capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites encontrarnos en este lugar. Permite, Señor, que podamos escudriñar tu palabra, Señor, y este día podamos confirmar nuestra fe, confirmar nuestra bendición, Señor, en el sentido de la vida eterna. Te damos gracias por ello y te pedimos que nos des sabiduría, Señor, y que podamos, Señor, ir más allá de lo que una lectura simple pueda darnos de este capítulo. Te damos gracias por todo esto y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en la escuela, cuando nos piden una planeación, nos piden que en la introducción hagamos algo que detone ideas principales que todos tengamos de un tema, como preguntas aleatorias, como que alguien pase al pizarrón y ponga una palabra de lo que cree que alguien comente. Así que bueno, vamos a hacer este ejercicio. En la Biblia está escrita la palabra reposo muchas veces, ¿sí? En este capítulo 4 hay 4 aplicaciones de esta palabra reposo y es importante que las identifiquemos para que entonces al leerlas podamos saber de qué se trata cada una, ¿vale? Entonces, hermana Leti, es que es la que está riendo, así es en la escuela. Dígame una aplicación de la palabra reposo. Yo le entiendo como el día que se le debe dedicar a Dios, ese día. El día de reposo, el día que se aparta para el Señor. Dios. Muy bien. ¿Quién más? Quique. Él no se está riendo, dice. Igual como el reposo de todos sus enemigos, cuando le dice a David, no va a haber guerra en tu casa, ¿no? Vas a tener paz alrededor de ti. Muy bien, el reposo que Dios da y que se le promete a David y que ese reposo va más allá, ¿no? Hasta la eternidad. ¿A quién más? ¿A quién más les dio reposo el Señor? Fíjense, con lo que les acabo de decir, les di una clave de las otras 2. ¿Quién más reposó en la Biblia? ¿Cómo? ¿Hermana Dulce? Dios mismo reposó, ¿cuándo? ¿Qué día? El séptimo día, ¿no? Dice que en los primeros 6 hace una narrativa de lo que fue haciendo y en el séptimo día dice que reposó de todo lo que había hecho. ¿Sí? ¿Una más? Sí. Yo creo, yo también creo que el reposo también viene cuando uno está seguro de su palabra, de sus promesas. Creo que está uno tranquilo, ¿no? Yo para mí también lo entiendo como un reposo. Muy bien, hermana. El reposo que nos da la certeza de creer en Jesucristo, porque de ahí viene la salvación y la vida eterna, ¿no? ¿Sí? Solamente falta uno que va muy ligado a la que Enrique dijo, y es cuando Josué reparte la tierra y entonces les dio reposo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora sí, David, pásales por favor una hojita a cada uno si alcanzan. Es importante, ¿por qué? Porque ahorita que leamos o vayamos leyendo, vamos a encontrar la palabra reposo y la vamos a encontrar varias veces y parece trabalenguas, ¿no? ¿Sí? Y entonces a cada momento hay que asignarle uno de todos estos que ustedes acaban de darme. Ahí en la hojita que les van a dar, alcanzan para todos, Edgar. Ahí en la hojita que les van a dar vienen las 4 palabras reposo
y vienen a cuál se refiere cada una y viene con su cita específica. Si ustedes ven del lado izquierdo, empezamos en lo que hay en el Génesis. ¿Cuál es la cita, hermana Dulce, por favor? Génesis 2:2. ¿La podría leer? Quique, pásale el micrófono, por favor. Está ahí atrás. Es que yo sí los escucho, pero los hermanos de la transmisión no. Génesis 2:2. Pero está Ya. Dice, y acabó Dios en el día séptimo de toda la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ok, dice que Dios hizo su creación, lo repetimos, y en el séptimo día dice que reposó de todo lo que había hecho. Y si ustedes recuerdan, dice que vio que todo lo que había hecho era, ¿cómo dice? Era bueno, ¿sí? Era bueno. Escuchen bien esta parte, ¿sí? Porque lo que Adán hizo todavía está involucrado dentro de eso que Dios hizo. En el séptimo día Dios hizo todo, incluso el plan de salvación. Dice que ahí terminó de todas sus obras. Y esto nos tiene que quedar claro porque a veces leemos la Biblia como si Dios reaccionara a lo que el hombre hace. No, el plan de salvación estaba hecho desde que fue todo creado. Ahí terminaron sus obras. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? En una sencilla cosa. Cuando hizo en el primer día que separó las tinieblas de la luz y luego las aguas y luego los animales, ¿verdad? En cada día decía, y fue la mañana y la tarde del día primero, ¿sí? O sea, tenía un inicio y un término. En el séptimo día solamente dice que reposó de lo que había hecho. No dice que terminó ese día séptimo, ¿sí? Quiere decir que esto es eterno. Por eso debe quedarnos claro. Las obras que Él hizo en esos 6 días incluían el plan de salvación, la resurrección y la eternidad. Ahí reposó de todas sus obras. Algo decía la hermana Antonia muy cierto. El reposo que Dios nos da a nosotros cuando creemos, en el momento que nosotros creemos, ya no tenemos que hacer nada para la salvación. Y lo vamos a leer ahorita en Hebreos, ¿sale? La segunda cita, hermano Jorge, ahí, usted que está ahí cerquita, ahí con el micrófono, por favor. Se lo apagó su esposa. Es Éxodo 20 del 8 al 10. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Sí? En Éxodo es un mandamiento. Dice que el hombre debe reposar, debe guardar ese día de reposo. 6 días trabajarás y 1 reposarás de todas tus obras, ¿no? Tenemos muchas referencias en la Biblia acerca de ese día de reposo, ¿no? Como al Señor Jesucristo de alguna manera lo quieren atacar porque sus discípulos cortan para poder comer, ¿sí? Y el Señor les dice, bueno, David, ¿qué es peor, no? Si David tomó de los panes de la proposición y los comió, ¿sí? O quién de ustedes que si ve a su animal ahí que está en peligro en día de reposo no lo ayuda, no lo recoge, ¿no? ¿Sí? Entonces este es el segundo día. Edgar. Fue el hermano Jorge. Josué 22:4. Ahora, pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tierras, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Muy bien. A ver, Davicho, tú que andas risueño, ¿a qué se refiere ese día de reposo? Cuando ya terminaron sus trabajos, decía mi abuelito, ¿no? Ajá. Que pues sí tenían, ¿cómo se llama? Que entrar a la tierra prometida, y entonces ya se relajaban de la guerra y todo. ¿Y por qué estos les dice que les dio sus tierras
del otro lado del Jordán. ¿Quién se acuerda? A ver, la hermana se acuerda. Viene a mi memoria. Cuando repartieron las tierras por tribus, le dio, no me acuerdo ahorita qué tribu era, pero fue antes del Jordán. Entonces tenían todavía otras tribus que ahora sí que tomar posesión de sus tierras. Entonces fueron y ayudaron a sus hermanos. Y ya que todos terminaron, las tierras fueron repartidas para las 12 tribus, bueno, 11 porque los levitas son siervos, ya que tenía cada quien su territorio, los que habían heredado primero, pues ya regresaron a sus tierras. Muy bien, hermana. Cuando empiezan a conocer la tierra, hay unas tribus que son ganaderas y ven la tierra y ven que hay agua y le dicen a Moisés, Moisés, no nos hagas entrar allá a la tierra prometida, repártenos de esto, ya que nosotros somos ganaderos y para que nuestros aliados, o sea, vieron la tierra bonita, ¿no? Moisés dijo, déjenme consultar con Dios y Dios efectivamente les afirma, pero la condición fue, pero ustedes tienen que acompañarnos a la guerra. Una vez que todos los demás tengan su tierra en posesión, ustedes podrán regresar a estas tierras, ¿sí? Entonces por eso ahí Josué los envía a la tierra que se les había dado por Moisés. Esas fueron las tierras que repartió Moisés, las otras 9 las repartió Josué. Entonces les dice, pueden regresar y reposar, ¿sí? Entonces el reposo en la tierra prometida, el cumplimiento de la promesa a Abraham de que habitarían esta tierra prometida. Por supuesto que nosotros entendemos que hay una promesa eterna, ¿no? Ok, y la última, Liz, por favor. Apocalipsis 21, 4. Dios enjuagará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Muy bien. Fíjense bien, hermanos. Yo quiero que ustedes pongan en su mente algo. ¿Que en los últimos días de ustedes algo les ha causado un dolor o un llanto? No, a lo mejor no los últimos días. ¿Quién a lo largo de su vida ha transitado por dolor, por tristeza, por llanto, por desconsuelo, por desesperanza? ¿Sí? Todos lo hemos pasado alguna vez. Algunos en este momento lo podrán estar pasando. Pero la promesa de Dios es que cuando Él nos lleve a esa tierra de reposo, a esa tierra nueva, por eso les puse ahí Apocalipsis y es todo el capítulo, porque todo ese capítulo habla de esa tierra nueva, ¿no?, que se da a Juan. Cuando entremos allí, dice, no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Esa es nuestra verdadera esperanza. Por supuesto que siempre esperamos que en esta vida nos vaya bien, ¿no? Anhelaríamos que las personas que amamos estén cercanas a nosotros. Anhelaríamos que estén bien. Anhelaríamos nosotros mismos estar sin enfermedades o sin dificultades. ¿Sí? Bueno, eso se va a cumplir. Ah, qué chiste en la eternidad. Pues tiene mucho chiste. Les preguntaba hace rato cuántos años pretenden vivir, ¿no? ¿Sí? 80 años, nadie dijo más de 80, creo que Adi fue la que dijo que 80, ¿sí? Bueno, después de esos 80, párele de contar y como dirían los de allá, los vecinos, no pare de sufrir. Se acabó. Todo lo demás es sin llanto, sin tristeza, sin dolor. Bueno, dice que ni siquiera habrá necesidad de que el sol salga, porque Dios con su resplandor hará que no haya necesidad de ello. ¿Sí? Si hemos de sufrir aquí, por supuesto que no se los deseo ni me lo deseo a mí. Pero nos acercamos al fin del sufrimiento en cuanto pasan los días. Enséñanos a contar nuestros días, ¿no? Casi podríamos decir, enséñanos a contar nuestros días de sufrimiento. Como si tuviera un calendario y le fuera tachando un día menos, un día menos, un día menos. ¿Sí?
Si yo pienso que, de veras, y no juego, yo sí creo que a los 80 no llego. Aunque fueran 80 ya me pasé más de la mitad, ¿no? Tengo 41. Pues ya es un día menos, ¿no? Pero es un día menos también de habitar esta tierra en donde hay maldad, en donde no podemos salir en paz. Por supuesto que Dios nos da tranquilidad, pero la vida eterna no es así. Así que bueno, entonces es el día de reposo, el día que todos nosotros debemos guardar, el día en que Dios reposó de toda la obra que había hecho, el reposo que Dios dio a la descendencia de Abraham en la tierra prometida, y el reposo que tendremos todos los que hemos creído en el Señor en la eternidad. ¿Sí? Ok, ahora sí, vamos a leer en el capítulo 4 de Hebreos y vamos a tratar de ir aplicando estos 4 puntos en esta lectura que hagamos. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿A qué reposo se está aplicando? A la eternidad. ¿Sí? Esta primera palabra reposo se refiere a la eternidad. Y dice, temamos. El significado de esta palabra temamos, escrita en este versículo, se refiere a tengan cuidado. Tengan cuidado, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, Dios ha tenido tanta misericordia que sigue estando la esperanza del reposo. Ayer hablaba con la hermana Ángeles y me decía, yo no sé si tú pienses así, dice, pero yo tengo una convicción muy fuerte de que Cristo está pronto a venir, ¿no? Y yo le decía, yo no tengo esa convicción, lo que sí creo y últimamente lo he pensado es que se me ha hecho más evidente a mi pensamiento, a mi razonamiento, la misericordia de Dios. Porque si no ha venido es porque todavía hay quienes tengan que alcanzar esta promesa. Y eso es misericordia, ¿no? Entonces, la promesa sigue estando allí. Yo no sé si usted tiene familiares de los que espera que algún día escuchen del Señor y lo hagan su Señor. La promesa sigue estando allí. No se canse de orar, no se canse de interceder, no se canse de buscar que sus obras de amor los alcancen. Porque está muy fácil decir, pues, no, pues ya que Dios le ayude, ¿no? No, ayúdale tú. ¿Y cómo le ayudo? Obra bien. Ámale. ¿Sí? Consuélale, perdónale si le tienes que perdonar, pide perdón si tienes que pedir perdón. Esa es la manera de acompañar a los que no creen, ¿eh? Por supuesto que la palabra los ha de llevar, pero lo primero que ellos ven es a los cristianos, a los creyentes en su comportamiento. Muchos no se acercan a Dios por nuestro comportamiento y deberíamos sentirnos responsables de ello. ¿Sí? Y ahorita vamos a entender por qué en este capítulo. ¿Sí? Entonces, temamos, cuidemos, tengamos esa búsqueda constante. Dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Sí? Muchos habitan las iglesias, pero no todos creen. Muchos constantemente y no faltan al templo, pero no todos han tenido una decisión de fe. ¿Sí? Esto debe quedarnos claro. Así que vale la pena que analicemos profundamente nuestro corazón para decir, Señor, si no estoy seguro de que puedo tener ese reposo, llévame a conocerte de tal forma que pueda alcanzarlo. Eso es tener cuidado, eso es tener el cuidado, procurar que ese conocimiento sea profundo. Versículo 2,
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Acuérdense, hace rato leímos el Salmo 95 y les decía, es base para estos capítulos, ¿no? La semana pasada hablábamos del pueblo de Israel que no creyeron a Dios y que entonces perecieron en el desierto, que habitaron 40 años y no alcanzaron ese reposo en la tierra prometida. Entonces dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A todos nosotros hemos escuchado la buena nueva como ellos la escucharon en su momento. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Es decir, la escucharon, pero no creyeron. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Podemos escuchar mucho, pero si no hay fe, entonces de poco nos sirve escuchar. La fe tiene que llevarnos a creer, ¿sí? Es una insistencia del que escribe esta carta. Ellos escucharon, ustedes también están escuchando. Ellos se perdieron y murieron en el desierto. Ustedes se pueden perder y morir eternamente. Por supuesto que aquellos que se perdieron en el desierto por incrédulos tampoco estarán en la eternidad, ¿no? Eso es lo que el apóstol está diciendo. Versículo 3, pero los que hemos creído, no dice, pero los que nos hemos portado bien, no dice, pero los que no faltamos a la iglesia, no dice, pero los que pertenecemos a la alabanza, es más, no dice, pero los que enseñamos. ¿Usted cree que hay a quien enseñe sin creer? Claro que sí. Decía el hermano Parra, sorpresota que nos vamos a llevar en el cielo, ¿no? Si fuésemos conscientes, vamos a decir, órale, ¿y tú qué haces aquí? Pues es que creí. ¿Y dónde andará aquel? Es que no creyó. ¿Sí? Entonces no dice todo esto, dice los que creen. ¿Sí? Los que hemos creído entramos en el reposo. Decía la hermana Antonia, es ese reposo de creer que todo está hecho, ¿no? ¿Sí? O sea, no porque aún vivamos vamos a sufrir no alcanzar la vida eterna. El que ha creído en Jesucristo tiene esa convicción y puede descansar. Eso a ese reposo se refiere. Los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí se refiere al reposo de la tierra prometida. ¿Sí? Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Fíjense bien, aquí el que escribe están nombrando lo que sucedió con todos los que no creyeron. Por obviedad nosotros podemos concluir lo que va a suceder con los que sí creemos. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Todos los que no escuchan la palabra y tienen fe para creerla, no entrarán en el reposo que es la vida eterna. Así como aquellos que escucharon y no creyeron, no entraron a la tierra prometida. Por eso es bien importante que nosotros tengamos una lectura de toda la Biblia. Difícilmente podemos darle un sentido a lo que leemos en este Nuevo Testamento sin tener una base bíblica de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Aquellos se perdieron en el desierto. Es significativo, es simbólico para nosotros el saber esto, porque es lo que va a pasar con todos los que no crean. ¿Sí? Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Vamos al día de reposo del cual decía la hermana Dulce. El Señor terminó toda su obra. No había más que hacer. ¿Sí? El plan de salvación estaba hecho en el día séptimo. Después de haber creado al hombre, inmediatamente las obras habían terminado. Decía la hermana Ángeles el día de ayer, ¿qué significa las palabras consumado es? Ya no hay más que hacer. Ya no hay otro sacrificio que hacer. Y eso lo escribe también Pablo. Ese sacrificio era suficiente para todo, ya no hay más.
Es como si yo llegara, pastor, es que, pues, ¿qué más hago? ¿Qué más es de qué? Pues sí, que le sacrifico a Dios para que entonces, es que ya no tienes que hacer más. El mismo Señor Jesús dijo, consumado es. No hay más que pueda hacer el hombre. Está hecho. Y lo hizo el Señor. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Creer. Escuchar la palabra y acompañarla de fe, para que entonces ese sacrificio sea aplicable a tu vida. ¿Sí? Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces lo que el escritor nos está dando a entender es que el Señor y Dios ya no tiene que hacer nada. Ha sido consumado. Y dice, aquí nos menciona el séptimo día, dice, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. No hay más que hacer por la humanidad. La humanidad se tiene que encargar de creer o no creer. Lo que Dios tenía que hacer ha sido hecho. ¿Sí? Por lo tanto, el versículo 5 y dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Si ha sido consumado y el Señor ha hecho todo, todos los que no crean en eso que hizo el Señor, entonces dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues ¿qué falta que algunos entren en él? Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo leíamos la semana anterior. Y hay una pregunta, ¿por qué si Josué les hubiera dado el reposo, hablando de cuando Josué les entrega la tierra prometida? Dice, ¿por qué si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día? A ver, Josué reparte la tierra. Después de que reparte la tierra, estos habitan la tierra de Canaán, la tierra prometida. Después de muchos años, viene el primer rey llamado Saúl, y después viene el rey David. El rey David es el que escribe el Salmo 95, el que leímos, el que el David leyó hace un momento. Y en ese Salmo 95 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces lo que quiero que me entiendan es que Josué Josué repartió la tierra por lo menos 200 años antes de la aparición de David. Y entonces, ¿por qué David está hablando, dice, de un día de reposo? ¿Por qué David está hablando de entrar al reposo de Dios si Josué ya había dado reposo a las tribus al repartirles la tierra? Recuerden que en el contexto les decía que se le escribía a los hebreos, y los hebreos defienden aún hoy que la tierra prometida es de lo que hablaba ese reposo. Entonces el escritor dice, ¿cómo va a estar hablando de ese reposo si David escribe 200 años después y habla de que tienen que creer para que Dios les dé un nuevo reposo? ¿Sí? No habría necesidad de hacerlo si ya les dio ese reposo, ¿no? No, les está diciendo una vez más que tienen que creer, que tienen que abrir sus oídos para escuchar y creer. ¿Sí? Entonces les está hablando de otra cosa diferente, no de la tierra prometida. Ese ya pasó, les está dando algo nuevo. Y entonces dice, ¿por qué si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día? ¿Por qué David está hablando si se refiere a eso? ¿Sí? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Les está diciendo, por tanto, no estamos hablando de ese reposo que Dios les dio al entregarles la tierra. Hay uno más. ¿Sí me explico o los estoy haciendo bolas? Por eso les decía que la palabra reposo tenía varios significados. No les está hablando del reposo hablando de la tierra prometida, les está hablando del reposo eterno. Hay un reposo más. ¿Sí? Hebreos, no se queden con lo que Dios ya les dio. Hay algo más en lo que tienen que creer para recibir ese reposo.
Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Yo creo que la hermana Antonia leyó lo que yo estudié en la mañana. Porque este versículo es esto. Fíjense bien, porque el que ha entrado en su reposo. Si yo les pregunto si creen en el Señor y me dicen que sí, ya entraron en el reposo de Dios. No es cuando se mueran, ya entraron al reposo de Dios, que es la vida eterna. ¿Cuánto falta para empezar a disfrutarlo? Eso es otro peine, ¿no? Eso es otra cosa. 1 año, 2 años, 3 años, un día, no sabemos cuándo habremos de morir. Pero el día de nuestra muerte es el día que empezamos a disfrutar de nuestro reposo, porque dejamos de estar en el tiempo. Entramos a esa eternidad que ya no se cuenta. Ni modo que preguntemos en la eternidad, oigan, ¿y cuánto llevamos de eternidad? Lo eterno es que es incontable, que no tiene ni principio ni fin. ¿Sí? Entramos en el tiempo de Dios, en donde Dios es el alfa y el omega, dice, no hay principio ni fin. ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Por eso decía la hermana Antonia, hay un momento para los que creen que entran en ese reposo de saber que Dios es, ¿no? Nadie puede descansar en el Señor si no le cree. O sea, si nosotros no le creemos, pues nunca vamos a descansar en saber que Él es. O sea, vamos a seguir creyendo que nosotros somos los que trabajamos mucho y tenemos mucho. Y que fuimos al mejor médico y ese médico fue el que nos dio salud. Y que vamos a seguir pensando así. Alguna vez Adrián, en una clase del seminario, le decía a mi papá que él no podía tener más hijos, porque dice, no, ¿qué voy a hacer con más? ¿Cómo los voy a mantener? La respuesta de mi papá fue, no le puedes decir a uno que tiene 7 hijos cómo va a mantener o cómo vas a hacer tú para mantenerlos. Tú debes de entender algo. Dios te ha sostenido a ti con tus 2 hijos como a mí con mis 7 hijos, ¿no? No eres tú. A veces decimos, ¿y qué van a hacer mis hijos el día que yo no esté? Van a ser. Ahí es cuando van a madurar, ¿no? Hasta que las mamás se mueren es cuando los hijos aprenden a vivir o aprendemos a vivir. Si no, siempre vamos a estar dependiendo de alguien. Bueno, así tengamos hijos chiquitos, Dios ha de tener misericordia de ellos. ¿Sí? Entonces, decía la hermana Antonia, desde que creemos entramos en ese reposo. Por eso dice aquí, el que ha entrado en su reposo, el que ha creído y entonces sabe que todo depende de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ya no hay más que hacer, solamente vivir. Que la vida tiene complejas cosas, claro. Y tampoco Dios nos ha engañado, En la vida tendréis aflicciones. No dijo, y en el momento en que tú creas en mi nombre, todas las cosas serán para bien. Todas las cosas son para bien, sí, a los que creen en el Señor. Pero no todo lo que suceda a nuestros ojos será bueno. Seguiremos enfermando, seguiremos teniendo luchas económicas, seguiremos teniendo personas que nos hagan daño, ¿sí? Seguirá habiendo asaltos y violaciones y secuestros, seguirá habiendo. Pero si nuestra mente, nuestros ojos están en Dios, vamos a reposar de otra manera. ¿Esto quiere decir que no he de llorar mientras viva? Claro que no, llore todo lo que quiera llorar. Yo no seré el que les diga, no, hermano, tienes que cuidar tu testimonio, porque si tú lloras y es parte de la vida misma. Lo que sí le puedo decir es que no puede llorar toda la vida, ¿verdad? Pues llore y extraña a quien tenga que extrañar,
pero madure espiritualmente, porque ese es el punto de la prueba, que podamos madurar espiritualmente hasta que podamos sobrellevar ese dolor, ¿sí? Superar ese dolor. Ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Una vez más, procuremos creer para poder entrar al reposo de Dios, para que no caigamos en la desobediencia como todos aquellos que murieron en el desierto, ¿sí? Porque nosotros no es que muramos aquí, es que muramos eternamente, ¿sí? Y dice el versículo 12, que estoy seguro que se lo saben muchos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? A ver, el que escribe está escribiendo para hebreos y está escribiendo para griegos, ¿sí? Y el pensamiento griego reparte al hombre entre el alma y el espíritu. Todos los seres vivos tenemos alma. O sea, el alma se refiere al aliento de vida. Un perrito tiene alma porque vive, por decirlo de esta manera, ¿sí? ¿Qué nos diferencia a los seres vivos? Y hablo de los seres humanos y hablo de los animales. El espíritu. El espíritu en nosotros es el que nos hace razonar y el que nos hace pensar y el que nos hace adorar a Dios, ¿sí? El espíritu, esa es la diferencia. Ay, es que el cotorrito es bien inteligente porque le dices cotorro y te dice cotorro. Mi hija le decía a un cotorrito de una de mis tías apenas, dice: ¿y cómo le hace el gato? Y el cotorrito le hacía miau. No, qué inteligente cotorro, ¿no? Pues todo es repetición, ¿sí? Así como si enseñamos a los perritos a que se tienen que sentar ahí, se van a sentar entre más los repitamos, ¿no? No es que son bien inteligentes, no, son instintos. Pero en nosotros, imagínense, nosotros somos los que se dice que somos inteligentes, ¿no? Y nuestras decisiones a veces no corresponden a ese razonamiento, ¿sí? Pero bueno, para los griegos, el alma y el espíritu son lo que conforman a una persona. Por eso dice: penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, hasta lo profundo que te da vida y hasta lo profundo que te da razonamiento. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, al leerla, puede tocar lo más profundo de nuestro ser. Pero si no la leemos, ¿qué va a tocar? Pues nada. ¿Sí? No, es que es la palabra de Dios. Sí, ¿cuántas veces la has leído en tu vida? ¿Sí? Tenemos que leerla para que entonces vaya a lo profundo de nuestro ser. Y el espíritu dice las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No está diciendo aquí que Dios discierne eso, dice que la palabra de vida, la palabra del Señor, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo es aplicable esto? Cuando nosotros leemos y escudriñamos la Escritura, Dios nos habla de tal forma que nos hace discernir entre nuestras obras buenas y malas. Su palabra es la que nos hace separar lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, ¿sí? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ahora sí, en la presencia de Dios, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ni se preocupe si su esposo, su esposa, sus hijos, sus vecinos saben algo de usted. ¿Lo sabe Dios? Eso está un poquito más complicado, ¿no? Queremos escondernos de quienes no debemos, ¿no? Lo sabe Dios.
Dice, Él es el que discierne y el que conoce todas las cosas. En Corintios dice que el Espíritu Santo es quien escudriña los corazones, incluso el corazón de Dios. Por eso es Dios. Pero nos hace verlo, ¿no? Y esto lo escribe, pues de acuerdo a lo primero que dijo, desde la primera palabra de este capítulo en el que dice temamos, ¿sí? Cuidemos, procuremos conocer a Dios para que podamos entrar en su reposo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios, que tocará nuestro espíritu cuando lo escudriñemos, para poder cuidar de esa manera lo que el escritor nos está dando a entender. Versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pregunta, ¿cuál era la tarea principal del sumo sacerdote en el pueblo de Israel? ¿Cómo? ¿Qué pasó, David? Sacrificios Presentar los sacrificios, ¿para qué? para la remisión de los pecados. Para la remisión de los pecados. Entonces dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote presentaba los sacrificios para que todo el pueblo fuese reconciliado con Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, quien es Jesús el Hijo de Dios. Jesucristo es el sumo sacerdote de todos los que creemos en Él. Él presentó un sacrificio para que todos nosotros seamos reconciliados con Dios. Entonces tenemos no al sumo sacerdote, el sumo sacerdote, ¿no? Como dicen. Teniendo el gran sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y luego fíjense bien, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dentro de los comentarios que estuve leyendo, me encontraba con que el pensamiento griego se dividía en dos tipos de pensamiento, el de los estoicos y el de los epicúreos. Para los estoicos pensaban que Dios entraba en una palabra griega que se llama, que la van a reconocer, que se llama apatía. O sea, cuando vienes bien apático, decimos, ¿no? Ni te interesa nada, ni haces, ni gestos haces, ¿no? Bueno, para el pensamiento griego, para los dioses, y luego entre comillas, para los que creían que tenían dioses, los dioses tenían una incapacidad de sentir. Es decir, simplemente solamente sabían que por allá están creados algunos, pero pues ni sufren ni pasa nada con ellos, ¿no? Y entonces decían que Jesucristo había dado un sacrificio, pero bueno, pues ni le había costado porque ni había sentido, ni había pensado. Estaba dentro de ese pensamiento apático, ¿no? Y el otro pensamiento era que los dioses ni siquiera les interesaba lo que pasaba con el ser humano, con ellos. Sí existían, pero nada más. Entonces les está escribiendo a algunos que están involucrados en estos pensamientos. Para los estoicos un Dios insensible y para los otros un Dios desconectado de todo, ¿no? Pero lo que les está diciendo es que es un Dios que se comprometió tanto con el hombre, que vino a esta tierra y que padeció por amor, que eso ya es un sentimiento, que estuvo en la tierra, que eso ya aparta del otro pensamiento que ni se enteraban que existían los seres humanos. Es un Dios distinto, es un Dios que sufrió, que fue tentado. Y no queda allí esa palabra de tentación,
Porque Él dice fue tentado en todo. A ver, la tentación es para que el hombre peque, ¿no? ¿Ustedes creen que han alcanzado el nivel máximo de tentación? No. ¿Por qué? Pues porque en la primera nos caemos. ¿Para qué nos tienta más si en las primeras se acabó todo, no? No, Dios resistió las mayores de las tentaciones. Fue tentado en todo. Ni siquiera podemos compararnos nosotros con Él, porque nosotros constantemente caemos. Pero Él dice sin pecado, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros hemos sido tentados en algunas cosas pecando, ¿sí? Pero esto que Él vivió lo ha llevado a ser misericordioso. Si usted no es misericordioso con las personas, es porque no es tan consciente del pecado que hay en sí mismo, ¿eh? Si usted ha conocido la misericordia de Dios, entonces sus palabras son misericordiosas para los demás. Si no, no ha conocido la misericordia de Dios. Jesucristo mismo, al padecer por el pecado, al pagar el pecado en la cruz, halló misericordia y fue levantado. Por eso tiene misericordia de nosotros. Entonces, el que escribe dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Dios sabe, porque Él vivió la tentación, que somos inclinados a pecar. Pero Él pagó nuestros pecados, pagó nuestras culpas, y por tanto todos los que creemos podemos entrar en su reposo. Quiero concluir en el capítulo 21 del Apocalipsis, porque es importante que lo entendamos. Desde el primer versículo dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero, dice el versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Pero el versículo 22 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La Biblia nos enseña que para los que creemos entraremos en el reposo de Dios, que es una tierra nueva, en donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor. Pero dice aquí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente ¿quiénes? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, si nosotros no entendemos que todo aquel que no cree no entrará en ese reposo,
entonces casi somos cómplices de todos aquellos que se pierden. Vuelvo a insistir, no puede valer más tu orgullo que el saber que si una persona no cree en Dios se va a perder. Es que me hizo y toda la vida me ha hecho. Y si tú respondes con amor, quizá esa persona pueda escuchar y creer y entrar en el reposo de Dios. Pero si tú no contribuyes con tus obras, entonces todos aquellos se van a perder. Si tú contribuyes con tus obras y se pierden, bueno, ya no es responsabilidad tuya. Pero tú todos los días debes despertar y anhelar que la gente conozca de Dios, porque si no lo hacen, serán echados al lago de fuego y se perderán como todos aquellos en el desierto. Vagarán por la vida y no entrarán a la tierra que Dios nos ha prometido. Es así. El evangelio es completo, ¿eh? El evangelio no nada más es decir, si tú crees en el Señor Jesucristo es vida eterna. No, el evangelio también es decir, pero si no crees, vas a ser condenado eternamente. ¿Sí? Entonces, yo les invito a que hagamos conciencia, que entendamos lo relevante de lo que aprendemos. Pueden ustedes estar muy seguros de que cuando el Señor venga hallarán reposo, muy bien. Pero no seamos quienes contribuyen para que los demás se pierdan. No lo seamos, porque la vida, también tienen una vida eterna en el infierno, es algo indescriptible. Si en un lado no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, ¿ustedes qué creen que hay en el otro? Y por la eternidad. Seamos buenos hijos del Señor y demos buen testimonio de lo que Dios es para nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra y ha habido fe en nuestro corazón para creerla. Hemos escuchado de tu nombre y ha habido fe en nuestro corazón para creer que tú eres nuestro sumo sacerdote, ese que puso su vida para que todos los que estamos llenos de pecado seamos perdonados y podamos entrar en el reposo que tú has prometido desde el inicio, desde la fundación de la tierra. Permite, Señor, que recapacitemos en nuestros pensamientos y que busquemos todos los días ser para las personas que nos rodean ese evangelio que necesitan conocer. Como dice tu palabra, seamos libros abiertos para que ellos puedan distinguir nuestras obras y saber, Señor, que provienen de ti. Te damos muchas gracias porque desde que creemos en tu nombre podemos entrar en el reposo que vendrá y que nunca terminará cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, por los que hayan creído en su nombre. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.